Ya, entonces, en esta partecita se cortó, ¿no? Entre estos tres que están con la disyunción ambos, se puede asociar. Asociar quiere decir que puedo unir uno con otro. Eso quiere decir asociar, ¿ya? Podría haber asociado este no R con este Q también. Entonces, si lo hacen, igual tiene que salir, ¿ya? Entonces, al hacer la tabla de la disyunción, me he fijado, Juan, la disyunción va a ser verdadera si al menos una es verdadera. ¿Qué está bien? Es verdad, verdad. No, basta que ustedes vean una verdad y ya le colocan verdad, ¿no? Eso es su tabla. Aquí, por ejemplo, los dos son falsos, ¿no? Aquí uno es verdad, los dos falsos, es verdad. Y este Q, luego he hecho el verde, que es el resultado, con este resultado que es de Q. Otra vez la disyunción. Si yo veo que una es verdad, le coloco verdad. Entonces, aquí es verdad, fíjense, aquí es verdad, aquí es verdad, aquí es verdad. Aquí, fíjense, los dos son falsos. Falso le he puesto. Aquí una es verdad y le he puesto verdad, ¿ya? Y este resultado que está en negro, lo voy a conectar con este, ¿no? Lo he encerrado en círculo negro, ¿ya? Ahora, la implicación, entonces, lo que estábamos estudiando hace rato con uno de sus compañeros, si yo veo este esquema, es decir, que hay antecedente verdad y consecuente falso, mi conclusión va a ser falsa, ¿ya? Entonces, esa partecita, fíjense, voy a buscar aquí, ¿dónde estamos? Este negro, ¿no? Con este negro. Este sería el antecedente y este sería el consecuente, ¿no? Busco verdad con falso, tal como está aquí, para colocar el falso. Me van a ayudar, fíjense. No hay, no hay, no hay. Aquí sí hay, ¿no? Aquí hay también. Entonces, y aquí también hay, ¿no? Entonces, esta sería, en los demás casos es verdad. Ya, entonces, ¿dónde estamos? Así, ¿no? Salvo que haya algún error. Esto, a ver, vamos a revisar. Tal vez hemos cometido un error. Yo me imaginaba que esto iba a salir una equivalencia. Vamos a revisarlo, ¿ya? Esto está perfecto. Ahora, este puede ser que haya cometido error en algún lado. A ver, debería de ser una tautología. Debería de ser. ¿Por qué no ha salido? Una revisadita. Esto es correcto. Ya no sé, nos equivocamos. Este también es correcto, ¿no? Ahora la definición, no sé si por ahí me he equivocado. Está bien. Ahora el resultado de este con este, ¿no? Verdad, verdad. Este sería verdad por este, ¿no? Este sería verdad por este sería verdad por este. Este sería verdad porque ambos son, este sería falso, ¿no? Y este sería, perdón, aquí sería verdad también, ¿no? Listo, está bien. Ahora este, ¿no? Tengo lo siguiente. Esto es verdad, verdad, ya. Listo, ahora sí la implicación, ¿no? Verdad, 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 verdad. Ah, perdón, aquí, ¿no? Falso, falso, verdad, falso. Está correcto, ya. No hay por dónde perderse. Entonces, el resultado de esto es esto, ¿no? El resultado es esto, ¿no? Entonces, fíjense. Pregunta. ¿Las tablas de las dos proporciones son equivalentes? ¿Son iguales? Y la respuesta inmediata es no, ¿no? Porque aquí son todos verdades y ahí está intercalado. Si hubiésemos pensado que eran equivalentes, tenían que ser exactamente iguales. Es decir, debe ser verdad, 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 verdad. Si aquí era falso, esto tenía que ser falso, ¿no? Inge, una pregunta. Sí. Disculpe, para sacar el resultado de el que es el que enlaza a P y R, entre P y R sería P el antecedente y R el consecuente. En el paréntesis. En el ¿Verde? verde, en el paréntesis verde, no. En primer lugar, te debe estar confundiendo con la lectura. O se lee por si acaso ya. Pero tú dices TP o no R. La disyunción solo dice que si una de ellas es verdadera, se coloca verdadera. Esa es su regla. Ah, ok, porque pensé que eran la misma regla. No, dice, como es disyunción, dice, si vos ves que una es verdadera, ya es verdadera. No hay por dónde perderse ahí, ¿ya? Ah, ok, eso me confundí. Está correcto, ya. Entonces, de esas dos, posiblemente, coincidentemente, tal vez yo también al plantear el ejercicio no es que lo he hecho mal, sino es que no nos ha dado. Ahorita vamos a ver otro, ¿ya? Entonces, en este caso,
fíjense que si colocamos nosotros esta triple base, simplemente decimos por notación que este es equivalente a este, pero como no son, entonces le colocamos un ensayo, no son equivalentes. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo ya, para ver si son equivalentes. Voy a buscar otro. A ver, uno más cortito vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Otro ejemplo. Más rápido esto, por favor. Nos dice así. Dice, determine, sí, y lo vamos a hacer inmediatamente así, ¿ya? Si este es equivalente a no P o la excluyente, ¿ya? Vea si son equivalentes, ¿ya? Entonces veamos. Entonces, solución. Entonces, agarro aquel, me hago el esquemita, lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Así. Pues voy a copiar esto aquí. Y aquí lo voy a colocar una barra, simplemente para hacer el análisis. Entonces, y aquí voy a colocar aquella que me pide, ¿no? ¿Estamos? Un poquito lo voy a separar, ¿ya? Así. Listo, ¿no? Entonces, hacemos su tablita. Como son dos, fíjense, 1, 2. 2, ¿no? Entre todos hay que contaría. Son dos proporciones. ¿Cuántas entradas? 2 elevado a 2, 4 entradas. Entonces, este va a ser verdad, verdad, falso, falso. Este va a ser verdad, falso, verdad, falso, ¿no? Esto se puede hacer directo. Este es P, verdad, verdad, falso, falso. Y este es verdad, falso, ¿no? Y de los dos va a salir un resultado de aquí, ¿no? Y de estos dos va a salir un resultado. ¿Vemos? Y al medio va a ir su resultado. Entonces hacemos, fíjense, al hacer esto decimos, la doble implicación es verdadera cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, dice. Entonces, si estos tienen el mismo valor de verdad, ya es verdad. Son distintos, es falso. Son distintos, falso. Son iguales, verdad. Este es su tablita. ¿Ya? Ese es su tablita. No decimos aquí si es contingente o no, porque estamos analizando equivalencia. ¿Ya? Entonces, ahora en este lado, fíjense, aquí va a salir el resultado de la negación de este. Entonces, hago, cuando la disyunción excluyente es verdadera. Al contrario de aquel dice, si sus valores de verdad son diferentes, va a ser verdad, dice. Aquí son iguales, falso. Aquí son distintos, verdad. Son distintos, verdad. Aquí son iguales, falso. Esa es su tablita. Pero esta tablita, a ver, debíamos hacerlo con otro color, ¿no? Pero con otro color. Entonces, esta es, hemos dicho, falso. Cuando son distintos es verdad. Verdad, son distintos y esto es falso, ¿no ves? Y su resultado se va a venir aquí, porque es la negación de ese paréntesis. Y eso lo voy a hacer con verdecito. La negación del resultado de este, que es esta parte, ¿no ven? Este es el resultado. Entonces, si es falso, entonces aquí viene verdad. Si este es verdad, aquí viene falso. Este viene falso y este que es falso, se viene verdad. Ahí está el resultado de este lado. De este lado. Y si nosotros observamos en cada caso, es siempre verdad, ¿no es cierto? Es siempre verdad, es siempre idéntico, perdón. Entonces aquí fíjense, son idénticos, idéntico, idéntico, idéntico. Estas tablas son idénticas. Cuando las tablas son idénticas, decimos que estas son equivalentes. Eso significa equivalente, ¿ya? Pero también, ahora aquí fíjense, una situación se llamaría de semántica, es cuestión de significados, fíjense. Yo podría colocar esta doble flecha que también significa equivalente, ¿ya? Yo podría manejar esto y se juntaría con esto y en un todo harían de una fórmula proporcional. Y si yo hago ese todo, entonces me puedo preguntar si toda esa fórmula con esta doble flecha, ¿qué me da? Yo puedo seguir mi tabla, fíjense, como ahora sí, solo sí. Si son iguales es verdad, 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 y me da una tautología, ¿no es? Pero eso va a funcionar cuando manejamos esta simbología, cuando ya los dos se compactan y se unen.
Pero aquí el propósito de esta parte, cuando decimos que son equivalentes, no es ese análisis. Se puede hacer ese análisis. Entonces, pero para no manejar tautologías, colocamos 3 líneas, ¿no? 3 rayas colocamos, ¿ya? Entonces, esas 3 rayas me están indicando que son equivalentes. Entonces, si dice que son equivalentes, entonces puedo colocar así, fíjense, por tanto, bueno, esto significa equivalente. ¿Por qué son equivalentes, digamos, le ponemos, porque su tabla es la misma que su tabla de este lado. Entonces puedo colocar así, fíjense, por tanto, esta proposición, que es P si solo si Q, me está diciendo que es equivalente a no P o Q. Entonces, este resultado que estoy encerrando en ese cuadro ya me sirve como si fuese un valor que me va a poder servir en mi álgebra. Por ejemplo, ustedes, cuando han aprendido esta formulita, digamos, ¿no? Esto se acuerdan, ¿no ve? Es diferencia de cuadrados, ¿no ve? Entonces, ¿a qué es igual esto? Se preguntan en el álgebra, su álgebra básica. A es igual a x menos y por x más y. Ya lo tienen como que, si manejan esto, pueden manejar esto, ¿no ve? Porque son iguales. En lógica ocurre lo mismo. Cuando yo vea esto, lo voy a poder reemplazar por esto. O cuando yo vea esto, lo voy a reemplazar esto. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esa es una manera más o menos de ver, más o menos la manera de ver cómo podemos manejar, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? No. Ya. Ahora, ustedes lo pueden hacer esto como un ejercicio extra y si me lo presentan a alguien por ahí, los que están presentes, yo les voy a dar les voy a lanzar la pregunta por Classroom. Van a ser pacientes, ¿ya? La tarea va a llegar así, ¿cómo se dice? Va a llegar a su WhatsApp con un mensaje y ustedes por Classroom lo hacen ese ratito y me mandan una fotito de la tarea que han hecho, ¿ya? Fíjense, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir así, y estoy remarcando, fíjense, así. Puedo mencionar las siguientes equivalencias. Esto, bien importante, por favor, ¿ya? Bien importante. Así se los colocaré, así, ¿ya? Uno, bueno, puntito lo vamos a colocar, así, ¿ya? Aquella primero que vaya, bueno, a ver, esta primero. Esta proposición es equivalente a no P o Q. Puedo manejar las dos. Hemos hecho la anterior clase de ejercicio. Tengo esto, lo puedo cambiar con esto. Tengo esto, lo puedo cambiar por esto. ¿Entendido? 1, 2. Esta proposición que hemos hecho es equivalente a decir P implica Q y Q implica P. A eso es equivalente. ¿Estamos? Ustedes hacen su tabla de este, van a ser idénticas. Otro, le puedo poner aquel, fíjense, P si solo si Q es equivalente a la negación de P o Q, pero no ambos, ¿no? Esto es equivalente a esto. Allá está ese ejercicio. De esa manera nosotros podemos seguir hallando equivalencias. Por ejemplo, con esto ya voy a colocar con otro color, fíjense. De esta puede desgajarse esta. ¿Ya? Puedo colocar así, fíjense. P si solo si Q es equivalente a lo siguiente. Dice que es equivalente a esto, ¿no ven? Pero esto aquí es equivalente. Este es antecedente, este es consecuente. La implicación dice que es equivalente a la negación del antecedente
disyunción con el consecuente. Otra vuelta. La implicación es equivalente a la negación del antecedente, disyunción, el consecuente. ¿Entendido? Entonces, ¿esta a qué será equivalente? Este es antecedente, este es consecuente. Es la negación del antecedente o la disyunción con el consecuente. Y ahora en esta parte, este se ha vuelto antecedente y este es consecuente. ¿A qué es equivalente? De acuerdo a aquello, la negación del antecedente, disyunción, el consecuente. Por ejemplo, fíjense, ahí ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que podríamos mencionar que es equivalente también a eso, ¿no ven? Pues que es equivalente. Bueno, una más, digamos, de esta misma puede salir otra, fíjense. Puede salir otra. Y vamos a estudiar en el siguiente título seguramente. Dice, si negamos nosotros la implicación, si negamos aquella, ¿no? Con negado. Entonces, esto va a ser equivalente, dice, a negar aquello, pero la negación de eso que lo vamos a estudiar posteriormente dice P y no Q. ¿Ya? Ahora, para aquellos que les interesa y van a hacer seguramente en algún momento su tesis van a ser, esta es la tesis. Esta es la tesis. ¿Ya? Esa es la tesis. Esta parte me refiero. Bueno, ¿cómo se lo señalo? A ver. Debería ser una cápita, ¿no? Pero a ver así ya. Eso es nuestra tesis. Partes de algo y llegas a algo. Parece muy simple, pero en realidad es lo que se hace. ¿Ya? Partes de algo, de un resultado, y trabajas tu proyecto de grado, tu tesis, y llegas a tu conclusión, que es la tesis. ¿Ya? Entonces, este esquema es para hacer una tesis. Este esquema, que es la negación de la tesis, es la regla del absurdo, se llama. Entonces, así se los puedo colocar, fíjense. Es la ley del absurdo. ¿Por qué? No es que no tenga relevancia, porque sucede que si alguien me dice, yo he hecho mi tesis, y le descubro un error, digamos, ya, voy a asumir que de donde ha partido es verdad, y voy a afirmar su negación, es decir, él dice que esto es verdad, pero yo lo voy a afirmar que su negación también es verdadera. Y al hacer este análisis lógico, puedo encontrar que esto es falso. Y si es falso esto, entonces diré que esto es falso. Entonces le diré su tesis está mal, ¿no? Entonces se hace por la ley del absurdo, ¿ya? Bueno, esa es una cuestión de carácter más de análisis de lógica, digamos, ¿ya? Ya. Hasta aquí fíjense, en cuestión de la implicación. La implicación dice lo siguiente, fíjense, imagínense que fuera así, ¿ya? Dice, si apruebo mi examen, no, si apruebo, apruebo mi examen, ¿ya? Apruebo mi examen. Y luego vamos a volver a decir, ¿ya? Apruebo mi examen. Es el verbo, ¿no? Y el sujeto se supone que es el que está hablando, ¿no? Yo apruebo mi examen, ¿no? Entonces, esta es una oración, es una proposición. La proposición Q que sea lo siguiente. Te presto mi formulario, digamos. Mi formulario, ¿ya? Dice, T es el sujeto, ¿no? Es decir, estás viendo así yo también, ¿no? Presto sería el verbo, ¿no? Mi formulario. Entonces, eso es oración, son proposiciones, ¿ya? Entonces, les vamos a convertir esto en un compromiso, fíjense, de alguien, ¿ya? Para hacer el análisis de su tabla, porque no hemos hecho este análisis, por si acaso. Entonces, dice así. Sí, dice, que, ¿no?
Sí. Y voy a escribir aquella oración. Si apruebo el examen tiene acento, ¿no? Entonces, te presto mi formulario. Y acá con esta oración. Me voy a pasar ya, formulario. Ahí está, ¿ya? Digamos que este es un compromiso. ¿Me están escuchando, no ven? Digamos que este es un compromiso. Ya. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos a analizar su tabla. Su tabla, aquí lo vamos a analizar. Aquí tengo P, aquí tengo Q. Y vamos a analizar P implica Q, porque eso es, si P entonces Q, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, se escribe así, ¿no? Para su tablita. Entonces, aquí vamos a poner sus resultados, ¿ya? Entonces, asumiremos que ya es verdad y este es verdad. Estamos en el primer caso, ¿no? ¿Ya? Me están atendiendo, ¿no ven? Ya. Si ambos son verdades, ¿se habrá cumplido el compromiso, sí o no? Si ambos son verdades, ¿se ha cumplido el compromiso, Eloy? Joven Eloy Mamani. Señorita Milenka Ramos. Señorita Milenka. Joven, a ver, Alaro. ¿Quién es Alaro? Joven Aldo. Joyer. Sigue, es verdadero. Ya. Bueno, no es porque sea un chantaje, por si acaso no me participan, yo voy a considerar. Fíjense, aquí dice, este es un compromiso, ¿no? Dice, si apruebo el examen, te presto mi formulario. Este es un compromiso. Y le estoy colocando como verdadero. Entonces, eso quiere decir que ha aprobado el examen, ¿no? Entonces, la persona que ha dicho esto ha colocado como condicionamiento esto, si apruebo. Entonces puede decir, no, si no apruebo, entonces no te presto, o qué sé yo, ¿no? Pero ha aprobado. Entonces, como ha aprobado, ¿debería de prestar ese formulario? Sí, ¿no ven? Entonces, y le ha prestado. ¿Ha cumplido su compromiso? ¿Ha cumplido o no? Sí, ¿no ven? Su compromiso se hace verdadero, porque ha cumplido. Entonces, de aquí viene que esto es verdadero. ¿Vamos? Ahora, fíjense, vamos a analizar, nos vamos a saltar del caso segundo. Ese es el importante, ¿no? Pero nos vamos a ir a este, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Sucede que ahora el P va a ser falso. Entonces, aquí decimos, esto es falso. Cuando yo digo que es falso, apruebo el examen, quiere decir que no ha aprobado el examen, ¿ya? Quiere decir que no ha aprobado. Si no ha aprobado el examen y resulta que le presta, la conclusión es verdadera o falsa. ¿Quién me dice? A ver, ¿ha cumplido o no el compromiso? Falsa, dije, falsa. Gracias. Verdadera. Pero haremos un análisis, fíjense. Cuando esa persona al decir su compromiso, si yo apruebo el examen, entonces te voy a prestar mi formulario, le dice a su compañero, por ejemplo,
y sucede que no ha aprobado el examen, ¿se ha liberado de su compromiso, sí o no? Sí, ¿no ven? Porque su condicionamiento era que apruebe el examen. Como él no ha aprobado el examen, puede prestarle o no le puede prestar, da lo mismo. ¿Ya? Otra vez. Como él no ha aprobado el examen, entonces este condicionamiento se ha perdido. Pero si le presta, igual el compromiso se ha cumplido. Y si no le presta, igual el compromiso se ha cumplido. Entonces, como ya aquí se ha deslindado de la responsabilidad, entonces va a ser verdadero. Porque no importa si le presta o no le presta. Aquí dice que le ha prestado. ¿Y qué pasaría si no le presta? Porque aquí como no aprobó, porque es falso, entonces no importa si esto es verdadero o falso. La conclusión siempre va a ser verdadera. Porque su condicionamiento se ha perdido. Es decir, su compromiso ya no le obligaba. Es por eso que en este caso dice, cuando este es falso, el antecedente, su conclusión siempre es verdadera. ¿Ya? Ahora analicemos el segundo caso. Bueno, este más ya hemos analizado en uno solo, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Él aprueba el examen en efecto, pero no le presta. La pregunta es, ¿ha cumplido su compromiso? No. ¿No ve? No ha cumplido su compromiso. Y como no ha cumplido su compromiso, entonces el resultado es falso. Entonces, por eso es que aquí se coloca falso. ¿Ya? Ustedes, a ver, esto solamente como una especie de comentario. Bueno, aquí está el tiempito, ya tengo 8 minutos todavía. Entonces, de aquí viene el comentario, lo siguiente, fíjense. A este razonamiento, cuando este es verdad, y este es verdad, se le llama el razonamiento materialista. Este es el razonamiento materialista. Y de aquí viene su esencia de lo que es el materialismo. Ustedes han debido escuchar seguramente, ¿no ven? Alguna teoría, en sociología especialmente, o en filosofía avanzada en colegio, que dicen que si Q existe, es porque alguien ha existido antes de Q. Si este existe, es que antes ha debido venir alguien. El materialismo dice, este va a ser verdadero si había algo antes, ¿cierto? Por eso es que los materialistas y los que creen en que la tierra no ha nacido porque ha venido un creador y nos ha creado a nosotros a su imagen, entonces no creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque su razonamiento es materialista. No puedes existir si algo no ha existido antes, dicen ellos. Entonces, por eso cuando dicen, si la gallina existe, entonces debería de haber nacido de un huevo, dicen, ¿no ve? Por eso te preguntan, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Te dicen, ¿no ve? Entonces, si dice que aquí que existe un huevo, pues de alguien ha venido. Ese es el razonamiento materialista, ¿ya? Lo que pasa es que en este razonamiento, de alguna verdad ha venido en la creación del ser humano. Por eso se llama razonamiento materialista. Por eso un materialista no te va a aceptar en su discurso, ese materialista no te va a decir, bueno, y tú planteas algo, te va a decir, demostrámelo. Entonces, esta parte es sumamente importante. Por eso es que en ciencia, si nos basamos en algo, no nos basamos en falsedades. Siempre nos basamos en verdades. Por eso es que la ciencia es sumamente importante en ese marco, sin salirnos del marco de estudiar el materialismo o el idealismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el idealismo? Ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿cuál sería el idealismo? El idealismo, ¿saben qué es? El idealismo dice, no importa de dónde vengas, la cosa es que exista. Entonces viene de estos dos, fíjense. Aquí se los anoto, fíjense.
P implica Q. Dice, si esto es falso, a ver, empezaremos con este primero. Esto existe, pero por una falsedad. Pero esta falsedad no quiere decir que es falso, sino está haciendo un razonamiento lógico. Dice, si esto era ideal y nosotros existimos, este condicionamiento siempre es verdadero, te dice. ¿Ve? Este es el razonamiento ideal, si vale decirlo ya, idealismo, de ahí viene el idealismo, ¿ya? Ahora dice, si tenías algo falso y eso implica algo falso, la conclusión también es falsa. Y ¿saben qué, chicos? A ver, yo solamente para su alimento cultural, se dice, por ejemplo, a ver, yo les digo, a ver, se van a reír, ¿ya? Por ahí se ríen. Más un rato voy a ir al banco y voy a cobrar $1.000.000. ¿Me creen? ¿Qué me dice? Tal vez. Tal vez. Ya, entonces 10 millones voy a cobrar. ¿Qué me dicen? Racista. Ya. Ahora, ¿qué tal si les digo, el Donald Trump es mi cuate? No, no. No ve. Pero fíjense, chicos, y ahí viene el razonamiento ideal, fíjense. No sé si a ustedes en su razonamiento del cotidiano hablan de alaraca, ¿no ve? ¿Se acuerdan? De la alaraca, de los cuellos, ¿no ve? De los que son cuellos, los alaracos. Entonces dice, por ejemplo, alguien te dice la siguiente proposición. Mi amigo, bueno, puede ser cierto, ¿no? No es que no pueda ser cierto, ¿no? Mi amigo es Donald Trump. Bueno, no sé si será necesario, ¿no? Pero no creo que este Donald Trump tenga tiempo para nosotros, ¿no? Y entonces la otra persona, digamos, esta es una persona, ¿ya? Entonces dice, mi amigo es Donald Trump, y la otra persona le dice, ¿qué le dice? Ah, tu amigo es Donald Trump, entonces, dice, yo voy a viajar a la luna. ¿Ven? Así les responde, en la alaraca. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? Si vos dices que mi amigo es Donald Trump, entonces yo viajo a la luna. Bueno, justo, ¿no? Entonces, esto que está diciendo este amigo, que está diciendo esta proposición P, ¿qué creen ustedes? ¿Que es falso o verdadero? O cuando dice mi amigo es Donald Trump. ¿Qué? Es una alaraca, pero generalmente una alaraca, ¿qué cosa es? Es una falsedad, ¿no ve? O sea, normalmente siempre es una falsedad. Y dice, este razonamiento, no importa que esto sea verdadero o falso, porque la conclusión es verdadera. Entonces, ese razonamiento es el que normalmente se maneja en el cotidiano y dice, entonces esto me ocurre. ¿Por qué? Porque el razonamiento ideal va en ese marco.